por agua y vengo. Un segundito, ¿vale? Perfecto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sí, más o menos, sí. Perfecto. Muy buenas noches a todos, bienvenidos al cuarto directo de Gigi Gracia. Hoy estaremos con el coordinador general de Nuevas Generaciones a nivel nacional de España, del Partido Popular. Hoy es un programa especial porque como veníamos hablando fuera de las cámaras, conozco personalmente a Miguel de hace ya casi más de 6 años, me atrevería a decir. Coincidimos en proyectos comunes en temas de debate y oratoria y por cosas de la vida, pues hoy estamos aquí juntos en un directo para hablar sobre la campaña de Madrid, sobre Ayuso, sobre la implicación de los jóvenes en política, las nuevas generaciones y muchas cosas más que traemos para esta noche, para esta hora y pico que estaremos en directo, cositas muy interesantes con el mood político que tanto nos gusta siempre tratar en este canal. Por tanto, sin más, quiero dar la bienvenida a Miguel Ángel Sastre. ¿Qué tal, Miguel? Hola, muy buenas noches, Alberto, ¿qué tal? Para mí, tú sabes que siempre ha sido Kiva.
Es verdad, siempre ha sido mi seudónimo, tanto no solo en el mundo online, sino que incluso en la vida personal se me acuñó ya ese seudónimo y se me quedó. Sí, 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 sí. De hecho, en el móvil yo te tenía guardado como Kiga, así que se mantiene. Bueno, al final, como ya decía, nos conocemos de hace muchos años y es normal, ¿no? Que al final se quede ese tipo de cosas. Oye, cansado o con ganas, ¿no? Ambas Pues cosas. una mezcla de emociones, ¿no? Por un lado, cansado porque son ya varios días de campaña, tienes que compatibilizarlo con muchas cosas, pero por otra parte muy ilusionado porque la verdad que es una campaña muy agradecida porque se ve que la gente en la calle tiene una ilusión tremenda y eso te llena de energía. Oye, Miguel, no sé si conoces Twitch, que imagino que sí, ya has participado, te he visto que has participado otras veces. Twitch es una plataforma en la que el 90% me atrevería a decir que son personas que juegan a videojuegos y retransmiten sus partidas. Por tanto, la primera pregunta se la hacemos a todos los invitados, es casi obligada. ¿Cuál ha sido el último videojuego al que has jugado? Pues mira, posiblemente al FIFA es el último al que he jugado porque es el más habitual. Que en mi vida siempre, como mis dos o tres videojuegos de referencia han sido FIFA por un lado, desde que era pequeño, y después también siempre me han gustado mucho los Grand Theft Auto, los GTA, Ujú. que la verdad siempre me divertían mucho, más allá de lo que era el lío de que, bueno, que podías un poco montar el pollo en la ciudad, pero que también lo que era la historia en sí del juego, tanto el 4 como el 5 me parecían historias muy buenas que incluso darían para una película o para una novela. Y aparte también, a mí siempre me han gustado los juegos que se ven en las ciudades y pues conocías, como yo soy arquitecto, pues al final conocías Ujú. bien Nueva York, conocías bien Los Ángeles, entonces eran unos juegos que a mí siempre me han gustado mucho. Sobre todo esos dos. Y Ujú. también mi infancia, los Sims me flipaban también, por aquello de construir casas, etcétera, etcétera. O sea, es un poco irónico que a un político, con toda la buena intención de la palabra, ¿no? Y arquitecto le guste un juego tan destructivo y conflictivo como el GTA, ¿no? El que puede reventar todo lo que viene siendo la civilización y el desgobierno, ¿no? De una ciudad. Es curioso. Sí, no, pero sí he de decirte que aunque esa era una de las posibilidades que te ofrecía el juego y también, pues obviamente jugabas a eso, pero a mí lo que más me gustaba del juego era intentar hacer todas las actividades, sobre todo ya en los más avanzados que te proponían, pues te podías saltar en paracaídas, podías coger una lancha, podías ir a cazar, o sea, ir a pescar, había muchísimas actividades que se podían hacer en el juego, que al final era un juego que te ofrecía muchísimas posibilidades y te da mucha libertad, que es una cosa que yo valoro mucho y que además ahora está muy de moda. O sea, que tú jugabas al GTA para ir a pescar. No exactamente, pero Es era una de broma, las Miguel. cosas que hacía. He entendido perfectamente la libertad que te da un juego Eh, de rol de ese tipo, sí, sí. Sobre todo era la libertad que podías hacer lo que te diese la gana. Sí, sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Yo comparto ese tipo de gusto. De hecho, hay muchos juegos de ese tipo de mundo abierto, mundos libres, en el que puedes hacer absolutamente lo que quieras. Sí, estoy de acuerdo y comparto tu visión, ¿eh? De hecho, compartimos gusto en ese sentido. Entrando en el kit de la cuestión, campaña de Madrid, te estás implicando, como vemos en redes, activamente en la campaña. ¿Cómo está siendo la experiencia? ¿Qué tal lo estás viendo o sobrellevando? Pues como te decía, es una campaña muy, muy agradecida en comparación con otras campañas que se hacen pues, por ejemplo, sin ir más lejos, también yo estuve en la campaña de las catalanas y la situación, pues, obviamente era mucho más complicada porque la perspectiva electoral que tenías era, pues, mucho menor que aquí, no eras un partido ganador, también Cataluña es un lugar muy complicado porque no es un lugar en el que gobierna, sociológicamente el catalán no es tan propicio a votar al Partido Popular como puede ser un madrileño. Entonces, en comparación, pues la verdad que hacer campaña aquí es una gozada. Y también porque la verdad que hay muy buena simbiosis entre cómo funcionan Nuevas Generaciones de Madrid y Nuevas Generaciones Nacional, a la que yo represento, que al pesar de que es un equipo prácticamente nuevo, hemos encajado muy bien con los compañeros de Madrid, estamos trabajando codo con codo, hoy hemos estado con todos los compañeros en Alcalá, mañana nos vamos al Molar, entonces al final es una campaña en la que trabajas como tu parte política, pero al final es casi estar con un grupo de amigos todo el día de un lado para otro, disfrutando y Ujú. conociendo a la gente, hablando con la gente en la calle, visitando comercios. Es la verdad que es una experiencia muy, muy bonita. Sin duda nada, una experiencia inolvidable e incluso apasionante, ¿no? Oye, hablando de nuevas generaciones, ¿cómo empezaste cuál fue el motivo por el que diste el paso a unirte a nuevas generaciones?
Pues vamos a ver, yo desde muy pequeñito siempre la política ha sido algo que lo he tenido como vocación. Yo empecé en Cádiz, pues yendo a actos de manera pues suelta, sin estar afiliado ni nada. De hecho, uno de los primeros actos así grandes que recuerdo fue cuando vino Mariano Rajoy antes, o bueno, no, justamente después de ganar las elecciones generales, en un meeting que fue para la campaña de las andaluzas de 2012. Ese es el primer acto grande al que yo voy y después pues, por conocidos, por amigos y demás, pues empiezas a ir a más cosas, ya te afilias. Y yo todo mi recorrido, o casi todo mi recorrido como militante en Nuevas Generaciones, desde que me afilié ha sido en Cádiz. El salto a nivel nacional me viene porque yo me vengo a Madrid a estudiar el máster de arquitectura hace pues ahora justo 2 años y conozco una serie de personas, que muchos de ellos ahora integran la Dirección Nacional también, y a través de eso empieza a formarse un grupo de gente que tiene muchas ganas de trabajar y de darle un impulso también a nuevas generaciones, que en la dirección anterior también trabajó muchísimo, pero ya su tiempo se iba acabando por cuestión de que los mandatos de nuevas generaciones son 3 4 años, en este caso han sido 4, y ya se iba preparando un relevo y sonaba Bea Fanjul como nueva presidenta. Ujú. Bueno, sin duda interesante, ¿no? En ese sentido compartimos también intereses políticos en cuanto a la participación y creo que es importante, ¿no? Que los jóvenes participen de la política, que no tiene por qué ser afiliados a un partido político, todo el mundo puede participar en política y no eso conlleve el tener un carnet, sino, oye, implicarse un poquito más, conocer, interesarse y en última instancia, oye, pues ya incluso presentarse a unas elecciones, ¿no? Pero creo que es interesante ver cómo jóvenes como tú, pues se implican en este grado a nivel político, se mojan y dejan de ver el problema desde detrás de la barrera para dar un salto y, oye, poner su granito de arena para que las cosas vayan un poco mejor, ¿no? Te leí, más bien te escuché en una entrevista en que te gustaría ser alcalde de Cádiz. ¿Y eso? Pues mira, te cuento, esa entrevista me la hace un periodista con el que tengo bastante trato personal en la cadena SER y como me conoce bien, pues me dice, oye, respóndeme a lo que te estoy preguntando y dime exactamente qué te gustaría ser en política. Entonces yo al final, como te decía, mi labor en política o mi forma de entender la política siempre ha venido muy vinculada al ámbito municipal, porque es donde yo he empezado, donde yo me he movido, he tenido grandes referentes como Teófila Martínez, como incluso en la provincia, pues José Ignacio Landaluce, María José García Pelayo, ahora Germán Beardo. Entonces son personas que son alcaldes y que te han ido enseñando y te has ido forjando como político con ellos. Entonces, yo creo que lo más bonito de la política quizás es la política municipal, si te gusta tu ciudad, si la conoces y aparte, en mi caso particular, tengo otra connotación que es el tema de mi carrera profesional, que al final como arquitecto, pues todos los temas de urbanismo, de la ciudad y eso son los que yo siempre he desarrollado y tanto mi trabajo de fin de máster como mi trabajo de fin de carrera estuvieron enfocados a la ciudad de Cádiz. Entonces es una ciudad que le tengo muchísimo cariño y que dentro de todo lo que te puede ofrecer la política, yo creo que donde sería más útil es como alcalde, si Dios quiere, y con permiso de, por supuesto, de Juancho, que ahora mismo es el candidato, que yo tengo unas ganas tremendas de que en las próximas elecciones demuestre lo que vale y gane, porque estoy seguro que va a ser un magnífico alcalde de Cádiz. Sí, la verdad es que resulta a mí la política municipal, más allá de lo que la gente pueda pensar, ¿no? Porque la gente siempre lo más mediático es la política nacional, ¿no? La política del Congreso de los Diputados, del Senado, no, no tanto, ¿no? Pero bueno, es lo más mediático. Pero sí es verdad que al que le gusta la política, realmente se mete en política municipal si bien es cierto, si conoce su ciudad o tiene un sentimiento hacia su ciudad, ¿no? Siempre ese requisito creo que es indispensable, pero creo que la política municipal es preciosa y yo que la estoy viviendo desde dentro, desde otra perspectiva, ¿no? Pero ahora que la estoy viviendo desde dentro, me parece súper interesante porque más allá de las ideologías, más allá de los enfoques puramente teóricos de partido o incluso de filosofía política, hay un proyecto más allá, ¿no? Que es tu ciudad y que al final es lo que tú vives. Es la política tangible que yo llamo, ¿no? La política municipal es la política que tú ves. Porque al final que un señor en el Banco Central Europeo decida algo, pues sí, a la larga repercute en ti, pero no eres capaz de tocarlo. Sin embargo, hacer un proyecto urbanístico, como tú mencionas, lo ves y lo disfrutas. Sí, y además es una política muy transversal, en la que llegar a pactos y acuerdos es Ujú. bastante sencillo porque al final
más allá de lo que son las ideologías, tú puedes tener un modelo de ciudad diferente según qué pensamiento ideológico tú tengas y las creencias que tú tengas en el ámbito político, pero que es fácil al final ponerte de acuerdo en ciertas cosas que yo creo que todo el mundo, pues al final para que tu ciudad vaya bien, pues hay una serie de pautas que si las sigues, yo creo que nadie se puede poner en contra de ellas. Y también es una política muy bonita porque vives la calle, hablas con los ciudadanos. Hoy, de hecho, he tenido la oportunidad o la suerte de, por una serie de circunstancias, dar un paseo con el alcalde de Madrid, con Almeida. Ha sido un tramo corto y en ese tramo, si sería el tramo, no han sido más de 200 metros. Pues si no le han parado 25 o 30 personas para hacerse una foto con él, no le ha parado nadie. Y eso, y en ese rato que te paras, te haces la foto, pues hablas con el ciudadano te dice, oye, mira, en esta calle, oye, a ver si me podéis poner un paso de cebra porque me va mal la forma de cruzar, o a ver si el servicio de basuras pasa antes por... Entonces es una política muy bonita porque de verdad tú ves, es lo que tú decías, la resolución práctica de los problemas de los ciudadanos la ves de manera muy rápida y muy eficaz. Y a Mm. mí la verdad que yo creo que la política está para eso. De hecho, mira, pues te voy a citar ahora mismo al candidato del Partido Socialista en Madrid, con el que yo también por circunstancias tengo buen trato personal con él, porque él, unos programas en los que yo participaba, que era modelo de Parlamento Europeo, él es uno de los padrinos y siempre la verdad que se ha comportado muy bien con nosotros. Y él decía una cosa que es que cuando tú ayudas en tu vida personal por algo a alguien, puedes ayudar a una, dos, tres personas, pero si te metes en política, pues tienes la posibilidad de ayudar a millones de personas. Y eso es lo bonito de la política, que si tú tienes ganas de ayudar a alguien, en política ayudas a millones de personas. Y eso yo Ujú. creo que es una cosa fundamental y que sí comparto con él. La pena es que, y aquí te meto la cuña política, que su partido ahora mismo pues no se dedica a esas cosas, sino que se dedica más a la propaganda y a mantenerse en el poder que ayudar a las personas. Y no lo digo por él, que como ya te digo, me parece una bellísima persona y un candidato que de verdad tiene todo mi respeto. Ahora iremos a Gabilondo, pero retomando un poco la campaña, hombre, ya que estás tan implicado en la campaña y demás, yo no puedo dejar pasar preguntarte si hay alguna anécdota que se pueda contar y que sea reseñable. Pues a ver, como anécdota te digo que la campaña está siendo muy frenética y estamos yendo de un lado para otro, casi pisándonos horas con horas. De hecho, también hay una cosa de esta campaña, a diferencia de campañas anteriores, que claro, los toques de queda y eso te limitan mucho lo que es el post-acto. Y de Ujú. hecho, pues muchas veces lo que te apetece es quedarte con tus compañeros más rato cenando, tomando algo, si estás en un pueblo lejos y te tienes que volver por causa de la pandemia. Pero como anécdota te contaré que el otro día el PP ha montado unos autobuses que se llaman los PP Bus, que vamos dando vueltas o bien por los distritos de Madrid o bien por la comunidad. Entonces yo he estado 2 días en el de la comunidad y el primero de los días fuimos a Colmenar Viejo y tuvimos, la verdad, que un acto muy bonito, que fue simplemente visitar la fábrica de los Manolitos, los croissants estos pequeños, Ujú. y estuvimos visitando la fábrica y nada más que con el olor de la fábrica, yo creo que ya merece toda la campaña y todo el esfuerzo de la campaña porque daba gusto estar allí. Y yo creo que eso ha sido una de esas anécdotas porque todo el mundo que empezaba ese día en el Pepe Bus dijo, joder, me voy a montar todos los días ahí porque esto es más divertido de lo que parece. Hombre, la verdad es que sí, la verdad es que en ese tipo de cosas sí merece la pena entrar y mojarse en ese tipo de campañas, la verdad. Oye, entrando un poco en el kit de la cuestión, por entrar ya un poco a saco del tema, ¿no? La campaña, Ayuso, ¿vale? Ujú. Desde el principio, y esto ya sacó el Kiva, ¿no? O el Alberto, consultor político, ¿no? Ha tenido el foco encima, ¿eh? Ha tenido el foco para lo bueno, para lo malo, quizá más para lo malo que para lo bueno. Objetivamente hablando, desde Moncloa se ha interesado abrir una guerra campal contra su figura, ¿no? Dicho esto, creo que hay un conflicto entre percepción y realidad. Y me explico. Por el lado de la percepción tenemos a un icono, que podríamos llamar ya un icono Ayuso, que la han demonizado, la han idolatrado, la han pintado de loca, de ida, y que por tanto crea un rechazo al electorado, ¿no? Pero sin embargo, por dar un poco de realidad a este ambiente de sensaciones y de percepciones, vemos, por ejemplo, que ese rechazo no es tan real.
vemos, por ejemplo, que candidatos como Pablo Iglesias o incluso Ciudadanos crean más rechazo que la propia Ayuso. Entonces, no sé si tú eres consciente de ese conflicto que nos están intentando imponer de entre la percepción que tenemos, porque nos imponen esa imagen, con la realidad luego de los datos. Y yo además te voy a decir una cosa que pienso yo y siempre lo he pensado y se engancha perfectamente con el tema que hablábamos antes de la política municipal. Yo creo que el mejor termómetro que hay para medir de verdad lo que la gente piensa es salir a la calle y estar en la calle. Y a mí me sorprende una cosa, por ejemplo, el Partido Socialista casi todos los actos que está haciendo los está haciendo en interiores cerrados. El PP casi todos los actos los Ujú. hace o Es bien con cierto. paseos electorales o los hace al aire libre, actos que se llenan y actos en los que la gente por lo general dan su apoyo. De hecho, la apertura de campaña fue en la Plaza de Felipe II, justo enfrente del Wizzing Center, y era la plaza entera llena de sillas con su distancia correspondiente y demás, pero es que en el perímetro vallado por fuera había como 3 o 4 filas de personas o más de gente que no tenían nada que ver con el Partido Popular y se acercaron a ver el acto. Y después en todos los balcones de esa plaza, porque es una plaza que es así como cuadrangular, Ujú. todo el mundo, o casi el 60-70% de los balcones, la gente con las banderas de España aplaudiendo. Entonces yo creo que esa es la demostración más clara de que la estrategia planteada por Moncloa pues no ha servido, porque han demonizado tanto a una persona que el madrileño ha entendido que ha defendido sus intereses, porque ha hecho algo tan sencillo como dejarle trabajar. Y Ujú. eso aquí la gente lo valora muchísimo, porque ese permitirte sentirte útil es algo que yo creo que todo ser humano es una de las cosas que más Efectivamente. valora. El que te permitan desarrollarte como persona y desarrollar tu proyecto vital. La autorrealización de la persona forma parte de las necesidades básicas de Maslow, Eso es. que bueno, no hace falta ser madrileño para sentirte autorrealizado, es una necesidad básica del ser humano y evidentemente hay Ayuso con su política de gestión, que ahora hablaré sobre ello y de esa polémica de percepción versus realidad, de percepción versus libertad, ¿no? Que me gustaría tratar porque creo que tiene bastante que ver con todos los debates mediáticos, porque no dejan de ser mediáticos, pero no reales, porque dan show, pero luego los datos nos dicen otra cosa. Yo soy un obseso de los datos, me gusta inferir cosas y vemos que no se da. Por ejemplo, vemos que la percepción que se pretende trasladar desde los partidos que no son Ayuso, desde los partidos que no son el Partido Popular, obviamente, que la sensación de que hay partido, ¿no? E incluso el CIS lo que pretendía transmitir con esos 69 contra 69 escaños, lo que pretende transmitir es la sensación de que, oye, está la cosa apretada, está la cosa empatada, hay partido, vale. Pero luego vamos a los datos que, por ejemplo, si Alejandro ahora nos puede poner en el directo, nos vamos a los datos del Elestograph, vemos como la media, el promedio de todas las encuestas, si simulamos los datos del promedio de todas las encuestas, lo que vemos es que si se simulase 10.000 veces las elecciones con el promedio de las encuestas, la izquierda solo tendría un 9% de probabilidades de ganar. Ujú. Un 9%. Y la sensación que pretende transmitir la izquierda, primero, es la de que hay partido y segundo, la del sorpaso de Más Madrid al PSOE. Cuando estamos trabajando con datos que esos escenarios ni se plantean. Es que ni se plantean. Ujú. Entonces, ese conflicto de percepción contra realidad, pues, hombre, me parece un poco un despropósito. Sí, a ver, yo creo que esto es un problema que viene de antes y que viene de fondo. El problema que tiene el Partido Socialista ahora mismo, desde mi punto de vista, es que entienden la política como un juego y no como una resolución práctica de los problemas de los ciudadanos y de medir los intereses de los ciudadanos. Y eso no solo le pasa al Partido Socialista, sino que es un problema un poco de la izquierda en general. La izquierda en sus últimos años pues, ha sustituido un poco lo que era la lucha de clases, que tenía cierto sentido en su momento, por otro tipo de luchas ideológicas que van creando, no resuelven problemas, sino que van generando más problemas a la población porque los van segregando por colectivos y van creando conflictos de identidades entre esos colectivos. Y eso se ve en estas elecciones. Desde Moncloa se ha intentado segregar a la población de Madrid por colectivos, según niveles socioeconómicos, etcétera, etcétera. Pero es que aquí, en Madrid,
el tema del voto por posición socioeconómica se ha roto de manera brutal, porque Ujú. el voto de Ayuso, y también con la entrada de Vox, que si quieres después podemos hablar de cómo está entrando Vox en lo que era el antiguo cinturón verde o sea, el cinturón rojo de Madrid, que ahora Eso un es. poco se convirtió en el cinturón verde, pero el voto de Ayuso, Ayuso lo vota desde la persona más humilde y más trabajadora, desde el autónomo que levanta todos los días su baraja, hasta el ejecutivo que cobra una millonada en una empresa porque tiene la suerte de trabajar en una grandísima empresa que tiene un salario muy alto. Y es un voto muy, muy transversal y es un voto que llega desde esos dos puntos y pasa por la clase media, pasa por gente que simplemente pues, son funcionarios, etcétera, etcétera, porque ha conseguido calar en la sociedad con un mensaje muy potente que es el mensaje de la libertad, de, como decíamos antes, permitirte desarrollar tu proyecto vital, que es algo que de alguna forma la izquierda en los últimos años estaba limitando, no de una manera con hechos, sino también con esa forma de plantear una ideología, de decirte cómo tienes que vivir y cómo Ujú. tienes que ser y cómo se vive de manera correcta para ser buen ciudadano. Y yo creo que ser buen ciudadano simplemente se limita a cumplir con la Constitución y a cumplir con una serie de principios básicos que nos hemos dado todos. Pero nadie te tiene que decir qué tienes que comer, qué tienes que pensar, con quién tienes que salir, Eso es. quién tiene que educar a tus hijos, etcétera, etcétera. De hecho, la izquierda está cometiendo un error o varios, y aquí pongo el foco en el PSOE de Gabilondo, porque hablando del voto transversal, si nos vamos una vez más a los datos, vemos como el 7% del votante del PSOE va a votar a Ayuso. No sé. Y dirás, el 7% es muy poco, el 7% del PSOE, Porque que no es otro partido, ¿eh? y de hecho, lo más curioso es que los grandes socialistas de la historia, de Ujú. hecho, para mí los dos mayores ejemplos de socialistas, de verdad, de socialdemócratas que ahora mismo permanecen vivos, o si no los dos, entre los grandes ejemplos de este partido, que Ujú. son Joaquín Leguina y Nicolás Redondo Terreros, hijo de Nicolás Redondo, también uno de los grandes sindicalistas Sí, de sí, sí. nuestro país, Ujú. pues los dos han dicho públicamente que van a apoyar a Ayuso. Y Joaquín Leguina, todo el mundo sabrá que ha sido también presidente de la Comunidad de Madrid, o sea que sabe perfectamente de lo que está hablando. Y porque él lo define perfectamente en el sentido que él siempre apunta a que el Partido Socialista ahora ha dejado de ser el Partido Socialista y es el Partido Sanchista. Entonces, hay mucho socialdemócrata cabreado que entiende que la política, pues eso, tiene que dedicarse a resolver los problemas de los ciudadanos y que ahora mismo el Partido Socialista no se está dedicando a eso y que aunque las políticas de Ayuso pues, sean más enfocadas al ámbito liberal, pero que son mucho más compatibles con ese sector de la socialdemocracia que no quiere lo que hay en el Partido Socialista que con el partido que preside Pedro Sánchez. Ujú. De hecho, es súper interesante porque yo recuerdo discursos de Sánchez, y de hecho sé que nos estamos yendo un poco del tema, ¿no? Pero por remarcarlo, ¿no? Recuerdo discursos de Sánchez en el que él quería recopilar el voto liberal. Él apelaba al voto liberal para quitárselo en determinados, digamos, en ese espectro político, quitárselo un poco al Partido Popular y a Ciudadanos. Es curioso porque luego sus políticas, pues hombre, liberales, liberales, permíteme que lo ponga en duda. Que luego Gabilondo te quiera copiar el programa ya es otra cosa, ¿no? Pero eso ya lo haremos un poquito más adelante. Acabando por el tema de las percepciones y de la realidad, de que el último dato que quería comentar, no sin antes dar las gracias a Luis Ronda porque acaba de seguirnos en el canal. Eh, Bajo la gestión de Ayuso, una de las grandes polémicas que ha tenido Ayuso en su liderazgo político ha sido la gestión de la Comunidad de Madrid en la pandemia, obviamente, ¿no? Eso ha generado muchísima controversia y se ha pretendido desde ciertos sectores de los medios de comunicación, de la política, desprestigiar a Madrid o crear esa madrileñofobia que se ha llamado, ¿no? Por culpa de Ayuso. Pero sin embargo, hoy en El Mundo sacan un artículo, Eupepe Padula, que precisamente es colaborador de este canal, en el que comentan que ha pasado todo lo contrario. O sea, vamos a esa percepción interna, esa atmósfera que se ha creado de madrileñofobia, por acuñar el término, ¿vale? No es tan así, pero por acuñarle un término. Pero luego nos vamos a las fuentes internacionales, por ejemplo, a la prensa portuguesa o italiana, y vemos como Ayuso es un icono. O sea, nombran a la gestión de Madrid el fenómeno Ayuso,
por ser un referente en cuanto a gestión de la pandemia de una comunidad autónoma. Sí, de hecho, creo que un periódico francés también lo nombró como el milagro de Madrid o una cosa así. Ujú, A ver, yo creo que cuando tú atacas tanto a una persona sin motivo, al final la engrandeces. Y también, pues, como decíamos anteriormente, al final Moncloa ha entendido lo que era la pandemia también como una partida de cartas a los House of Cards. Y entonces ellos creían que ensalzando la figura de Ayuso podían debilitar la figura de Pablo Casado, cosa que es todo lo contrario, porque además dentro del partido, quien conoce bien el Partido Popular sabe que Ayuso fue una apuesta personal de Pablo Casado efectivamente. de todo el aparato del partido en esos primeros momentos que él llevaba poco tiempo en la presidencia. Entonces, esa estrategia de la izquierda ha fallado, primero porque no han conseguido debilitar a Pablo Casado y segundo porque han engrandecido a una gran gobernante que era en parte desconocida, porque fue una candidata que al principio no todo el mundo la conocía, pero que se ha visto que es una persona con muchísimo arrojo, que tiene las ideas muy claras y que sobre todo que es muy empática y sabe muy bien lo que quiere el ciudadano. Y de hecho, la forma de entender la pandemia en Madrid está permitiendo que Madrid haya sido en la última EPA la región que más empleo ha creado y la que Ujú. menos ha sufrido el paro, esta lacra de paro que estamos teniendo, que siempre la hemos tenido en España, pero que con la pandemia pues se ha magnificado y se ha multiplicado. Efectivamente. Continuando con el tema Ayuso, es súper interesante y también viene en relación con la transversalidad de su voto. Como vemos, y si Alejandro puede poner el siguiente gráfico, vemos cómo el votante de Ayuso, por así decirlo, digamos el electorado en general, la valoración que le pone dentro del espectro de centro derecha, vemos como, por ejemplo, el votante de Vox valora mejor a Ayuso que el propio electorado del Partido Popular. Es decir, Vox le da un 8,8 y el PP le da un 8,5 y Ciudadanos le da un 6,5. Vemos como Ayuso, por ejemplo, dentro de ese espacio político en el que convergen los tres partidos, pero como he dicho antes, incluso votantes del PSOE van a votar a Ayuso en estas elecciones, puede coger el voto de todo ese espacio que antes era solo del Partido Popular, ¿no? Y aquí la pregunta es clave. ¿El icono Ayuso, el fenómeno Ayuso, es el principio de la reunificación del centro derecha en España? Pues yo creo que sí, además también hay, en Madrid se da la circunstancia que hay otra figura también que está reunificando el centro derecha, que es Almeida, del que hemos hablado antes, Ujú, porque son personas que entienden la política y también tienen una posición en los lugares en los que están, un ayuntamiento y una comunidad autónoma, que los problemas de los ciudadanos van más allá de un segmento ideológico, sino que al final son transversales y que lo que está planteando la izquierda ahora mismo no es la resolución de esos problemas, sino crear más conflictos por temas identitarios y crear problemas de donde antes no los había. Entonces yo creo que tanto Ayuso como Almeida, como el Partido Popular realmente ahora a nivel nacional, pues también está siguiendo esa misma estrategia, han entendido que hay que centrarse más en hablar de tu proyecto, en comandar tú lo que es esa estela por donde quieres que vaya la campaña. De hecho, Ayuso fue la primera que salió con lo de socialismo y libertad y todo el mundo después se ha ido sumando a esos dos conceptos, pero completamente. ella fue la que primero pegó el golpe y ya se sabe cuál es el dicho, que quien pega primero pega dos veces. Entonces eso lo que ha provocado es que todo el mundo se sume a ese carro y se aúne muy bien lo que es el centro derecha, porque yo siempre, de hecho escribí un artículo después de las elecciones catalanas que hablaba de la figura de Alejandro Fernández como también un gran político que creo que había sido maltratado en las urnas, pero cuando tú tienes una inercia positiva y una inercia que te dice que vas a ganar, todo el mundo se apunta a ese caballo ganador. De hecho, pues Sánchez ganó las últimas elecciones porque estaba en Moncloa y porque se daba por hecho que iba a ganar de alguna forma o de otra. Ujú, Y ya ganó las elecciones en Cataluña porque era como esa persona que podía unar todo ese voto y evitar el independentismo. Después se vio que no fue así. Sin ir más lejos, el caso de Kichi en Cádiz, al final mucha gente votó a Kichi porque era el candidato que conocía, porque era el candidato que un poco tenía más presencia mediática, y como bueno, estaba gobernando, vamos a darle otra oportunidad. Entonces, la inercia en política es fundamental. Y el ujú. que PP haya sabido coger una inercia ganadora ahora mismo y se ponga a la cabeza y demuestre
que en resultados electorales, cuando las cosas van bien y cuando se gestiona bien, el PP puede ser la fuerza mayoritaria, sin duda, de la derecha y del centro derecha, pues eso yo creo que va a hacer que mucha gente se sume y que la base social del partido se ensanche mucho más, porque además estamos llegando ahora mismo a sectores que están entendiendo que si quieren vivir en libertad y que si quieren tener un buen trabajo, que si quieren desarrollarse simplemente como personas y elegir el tipo de educación que quieren, elegir el tipo de médico que quieren y dónde ir a ese médico, pues la única forma posible es hacerlo a través del voto al Partido Popular. Yo Ujú. creo que eso un poco es lo que está pasando en estas elecciones. Pero realmente, esto lo hablaba yo con Fernando Carrera, consultor político y colaborador del programa de Risto Mejide en Todo es Mentira, lo hablaba precisamente la semana pasada con él, ¿no? Porque precisamente le hacía esta pregunta, porque a mí personalmente me interesa mucho, ¿no? Si Ayuso va a ser o no un punto de inflexión en el centro derecha para aglutinar ese voto que se perdió a ambos lados del Partido Popular. Él me decía que no, que el fenómeno Ayuso difícilmente va a ser extrapolable, perdón, al resto de España. Pero bueno, veremos, ¿no? Creo que es un poco pronto para determinar, ¿no? Lo que va a pasar. Lo que sí es verdad que ya hay una tendencia, ya hay una inercia, como bien explicas. Que esa inercia al final se convierta en la reunificación o no, creo que va a ser el tiempo lo que lo determine. Evidentemente la tendencia está clara, ¿no? Lo que no veo tan claro, lo que no veo tan claro es, porque quizás que Ciudadanos digamos, de una manera natural, que no orgánica, sino natural, se vaya otra vez al PP, lo puedo entender, e incluso al PSOE, ¿no? Porque Ciudadanos al final cogía un poco de ambos lados. Pero que el votante de Vox, con la lealtad que le procesa al partido, y así lo manifiestan abiertamente en las encuestas. No sé cómo el PP, de Casado me refiero, ya lo hablo a nivel nacional, va a poder conseguirlo. Creo que es algo bastante interesante que a nivel interno tiene que analizar el Partido Popular. Sí, yo te cuento, antes había tres fuerzas en la derecha y dos y media en la izquierda. Ahora, como todo parece indicar, pues Ciudadanos, lo más seguro es que, bueno, la Asamblea de Madrid, casi todas las encuestas, que igual, bueno, nunca se sabe porque las encuestas las carga el diablo, pero que lo más seguro es que no entre en la Asamblea de Madrid. Y ese fenómeno yo creo que sí que se va a ir repitiendo en todas las elecciones que se puedan dar, que Ciudadanos, pues, por desgracia en algunas cosas, porque creo que fue un partido que aportó cosas interesantes a la política española, pero está condenado a desaparecer si, y vamos, en principio así lo veo yo y así lo ven muchos consultores políticos, muchas personas, porque también los partidos de la derecha suelen cumplir una función. Cuando dejan de cumplirla, esos partidos desaparecen. Le pasó a la UCD y yo Ujú. creo que ahora le está pasando eso a Ciudadanos. Ciudadanos entró como el gran renovador de la política y entró también como ese combate contra lo que era un poco el sentimiento nacionalista en Cataluña. Sin embargo, Ciudadanos ya su sentido de existencia se ha perdido un poco en tanto en cuanto que el Partido Popular pues sí que hizo un proceso de renovación muy profundo después de la moción de censura y los perfiles que entraron en el PP son homologables a los que estaban en Ciudadanos en la época de su mayor boom. Y después, por otra parte, esa bandera de defender el constitucionalismo en Cataluña, pues la ha recogido Vox de una manera todavía más vehemente que Ciudadanos. Entonces, sacados Ciudadanos de la ecuación, nos quedaríamos con dos fuerzas políticas. Yo creo que a la larga la tendencia natural va a ser que esas dos fuerzas políticas vuelvan a converger en una sola. Sin embargo, creo que ahora mismo tanto el PP como Vox sí son partidos complementarios a nivel de espectro ideológico y de espectro de votantes. Y te explico. El PP llega a una serie de sectores sociales que, aunque son muy amplios, siempre se deja una parte de la sociedad que, por lo que sea, por la idiosincrasia del PP, igual no les es apetecible votar al PP. Sin embargo, a Vox, por cabreo, por lo que sea, sí que lo pueden votar. Y eso es Ujú. lo que estaba pasando en ese cinturón que te decía antes, que era el cinturón rojo, que sí que está votando a Vox por una serie de cuestiones, porque en zonas de inmigración y eso, pues Vox parece ser que ese mensaje cala mucho, mucho más. Entonces yo creo Ujú. que estas dos fuerzas sí de alguna forma pueden llegar a ser complementarias, pero la tendencia natural va a ser que si el PP llega a la Moncloa con una mayoría bastante amplia, como va a pasar posiblemente en la Comunidad de Madrid,
y Vox es una fuerza importante, pero que en porcentaje de votos es bastante inferior al Partido Popular, pues yo creo que lo que pasará es que de alguna forma Vox sí que vaya yéndose a la irrelevancia en el sentido que Vox ahora bebe mucho de esa indignación que hay frente al gobierno de Sánchez y es una indignación entendible. Pero con un gobierno del Partido Popular en el que las cosas funcionan bien, como se está viendo en la Comunidad de Madrid, el sentido de existencia de Vox es bastante más limitado, porque ya ese cabreo desaparece y ese choque frontal con la izquierda no tiene tanto sentido. Entonces yo creo que el escenario va a ser ese. De momento nos vamos a quedar con dos fuerzas políticas en la derecha, que eso favorece mucho también por la ley DON, pero a la larga esas fuerzas políticas también acabarán convergiendo porque cuando se dé un gobierno del Partido Popular, pues posiblemente no tenga tanto sentido que existe una fuerza como Vox, que sobre todo es un choque frontal de batalla cultural contra la izquierda, si el PP sabe también recoger esa bandera de la batalla cultural, que yo creo que en el último tiempo lo está haciendo, pues con Ayuso, con Almeida y con muchísimos discursos de Pablo Casado y de Teodoro García Gea también, Ujú. que recientemente hizo también un discurso aquí en la Plaza Chamberí, dando una batalla cultural brutal a la izquierda. Sí, de hecho, yo soy de los que piensa y comparto contigo la visión de que Vox es necesario y es fuerte en tanto en cuanto Podemos y el PSOE son necesarios y son fuertes. Es decir, en el primer momento en el que el gobierno de coalición o en el que las fuerzas progresistas o sanchistas y de Iglesias caigan, el sentido de existencia de Vox se ve totalmente mermado, porque más allá de pivotar sobre la idea de la derechita cobarde en la lucha contra, digamos, la hegemonía cultural y de todo este rollo, ¿no? Que nos cuentan, una vez que Pablo Casado sea presidente, Mm. poca crítica veo. Es decir, simplemente con que el PP se ciña a lo que propone, poca crítica puede hacer Vox y quedará diluido una especie un poco, ¿no? De caricatura de izquierda unida a la derecha, ¿no? Entonces, bueno, diciendo que ellos son muy españoles, mucho más que Casado y mucho más de derechas, ¿no? Sí, pero vale, ¿y cuál es tu propuesta en la oposición? Por ser más de derechas, ¿no? Entonces, un poco, en fin, ¿no? Un poco Izquierda Unida con ese millón de votos ahí permanente, que incluso Vox, yo no creo que, llegado el caso, yo pronostico que ni siquiera va a poder mantener la tesitura y creo que se hundiría porque dejaría de tener un sentido de pertenencia, porque obviamente los orígenes propios y la idiosincrasia propia de Izquierda Unida no es la de Vox ni mucho menos, porque es un partido que nace simplemente para combatir el establishment, por así decirlo, para ese voto del cabreo, ¿no? Entonces yo no creo que se vaya a convertir en un partido permanente, se diluirá lo más seguro, ¿no? De hecho, perdona que te Sí, sí, sí. corte, Iba. De hecho, yo creo que se ve muy claro que donde gobierna el PP, Vox pierde muchísima fuerza, porque Ujú. si hacemos un recorrido por todas las autonomías que gobierna el PP y empezamos desde el punto más al norte, que es Galicia, Vox ni entró en el Parlamento, porque también Galicia es una forma muy particular de entender la política, Ujú. pero dijo Gallo ganó con mayoría absoluta, porque allí la gente no necesita la presencia de Vox en el sentido que las políticas que se hacen allí funcionan. Después, si vamos a Madrid, que ya estamos hablando de eso, pues tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en la comunidad, el papel de Vox sigue existiendo, pero es bastante limitado en comparación a la presencia mediática del Partido Popular. Pero si bajamos a nuestra tierra, Andalucía, la relación con el grupo parlamentario de Vox me consta que es bastante buena porque se ha llegado a muchísimos acuerdos y hay muchas cosas que se han podido sacar adelante gracias Ujú. al impulso de Vox, pero a efectos prácticos en lo que es el desarrollo diario del gobierno de Andalucía, Vox queda muy diluido. De hecho, Vox en Así Andalucía es. no genera prácticamente ningún tipo de noticia de interés, más allá del PIN parental alguna vez, pero son cuestiones muy puntuales y después Claro. al final a Vox le pasa lo que le pasaba a Ciudadanos en su momento y que yo creo que también ha sido la muerte de Ciudadanos, que son partidos que funcionan y beben de la propaganda o de la manera que tienen de comunicar en su dirección nacional. Es decir, de esa presencia mediática que tiene su dirección nacional, que son 4 o 5 perfiles bastante buenos y con bastante capacidad de comunicación,
Y de eso bebe el resto de las provincias y el resto de las agrupaciones El locales. paraguas de la marca común. Sí, sí. Eso es justo. ¿Y qué pasa? Que cuando los partidos crecen tan rápido a nivel nacional, tú no sabes bien qué es lo que está ocurriendo en cada lugar. Y eso es Ujú. lo que le pasa un poco a Ciudadanos, que hay lugares en los que el partido no funciona bien y no tiene una base territorial bien implantada, que sí tienen el PP y el PSOE, porque son partidos que llevan años trabajando. Porque al final tú vas a cualquier pueblo de España y siempre hay una sede del PP, del PSOE y una casa de correos y una iglesia. Eso es lo que existe en todos lados. Pero eso ni Vox ni Ciudadanos lo tienen porque eso es un proceso muy, muy largo. Y la verdad que me extraña que Vox en algún momento llegue a esa capacidad de tener una implantación territorial tan fuerte. Y eso yo creo que también a la larga será uno de los elementos que lastre a Vox en unas futuras elecciones cuando el panorama se tranquiliza. Así es. Oye, voy a leer también el chat, ¿vale? Que nos están poniendo algunos comentarios para que lo tengas presente hoy. Luis Ronda nos dicen que viva la nueva generación del Partido Popular. También nos comenta Dogex, en el momento en el que Podemos desaparezca, el discurso de Vox se cae en muchos aspectos. Bueno, sí, un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Alfier ACR99 nos dice, me parece muy intelectual Miguel Ángel, está haciendo comentarios muy interesantes y muy acertados. Saludos de Nueva Generación en Alcalá, por cierto. Gracias por el acto de hoy. Comentan por el chat justo. Bueno, De oye, momento no nos han dime. insultado, ¿eh? No, bueno, esperemos que no haya nada de insulto. Hombre, aquí estamos hablando en libertad, ¿no? Para insultar también, pero oye, con respeto siempre, ¿no? Donde empieza la de uno, acaba la del otro. Pregunta seria. ¿Ha ido ya Gabilondo a algún meeting de Ayuso? ¿O se ha afiliado ya o todavía no? Pero mira, me preguntabas antes por anécdotas de la campaña y antes de ayer nos pasó una cosa muy curiosa en el distrito de Chamberí, que aunque yo sigo afiliado en Cádiz, pero uno de los distritos a los que le tengo más cariño aquí en Madrid es a Chamberí porque me acogió desde el principio y tanto Jaime Taboada, que es el presidente del distrito en el partido, como Alfonso Álvarez Cascos, que es compañero mío en la Nacional, pero también es el presidente de Nuevas Generaciones, pero la verdad que siempre me han tratado muy bien. Y en ese distrito, que es un distrito muy popular de Madrid, en un acto que se montó en la calle con muchísimas sillas, había una persona que era prácticamente idéntica que Gabilondo. Hostias, tío. Y corrió un poco la voz de, uy, está Gabilondo aquí un poco de broma. Pero eso, más allá de eso, a mí la verdad que me produce un poco de, no sé si decirte lástima o no sabría qué palabra Mm, utilizar, pero porque creo que es una muy buena persona, creo que es una persona que tiene una idea de la política muy honorable y que tiene una forma de ver las cosas siempre desde el diálogo, siempre desde el consenso. Y para mí es como un pez que lo han sacado del agua y lo han dejado solo en un sitio que él no se sabe mover ahí, porque una campaña con tantísima confrontación, a él eso no le favorece. Y yo, por fuentes que tengo cercanas a esa persona, a mí lo que me habían comentado era que su deseo era ser defensor del pueblo a nivel nacional. Y así creo es. que lo habría hecho muy, muy bien. Y de hecho tenía incluso el apoyo del Partido Popular. Y él fue un buen ministro de Educación en la etapa de Zapatero, de los pocos ministros para mí que merecen una mención positiva, porque sí que intentó llevar a cabo un pacto por la educación que con matices pues, podría haber sido interesante. Ujú. Pero ya te digo, creo que es una persona que lo han sacado de contexto, que lo están llevando como una marioneta con hilos y lo están volviendo loco porque encima desde su propio partido lo desautorizan. Entonces Sí, sí. yo sinceramente, creo que posiblemente después de estas elecciones él no vuelva a repetir como candidato y se dedique a otras cosas y ojalá pues para lo que hay en el panorama nacional pues creo que sería de lo mejor que tendríamos como defensor del pueblo en contraposición a otra persona que estaba ahí sonando que era Manuela Carmena de la que no tengo tan buena opinión. Entonces pues Ujú. preferiría obviamente que sea Gabilondo. Sí, bueno, yo fuera de bromas, ¿no? Más allá de la coña que he hecho con Gabilondo en el meeting de Ayuso, siento mucha empatía por él. O sea, al igual que la siento por Ayuso, por poner el foco sobre ella y criminalizarla de una forma aberrante, también siento mucha empatía por Gabilondo porque creo que no encaja en esta campaña, creo que no está siendo el perfil que debería tener el PSOE en esta campaña. De hecho, en ningún partido. O sea, creo que Gabilondo no encaja, fuese el partido que fuese. Creo que su perfil, su personalidad y su liderazgo político no encaja en este tipo de campaña. Y creo que, bueno, creo no. Eh, Afirmo que es que
la campaña de Gabilondo está siendo un drama. Pero es que llevo varias semanas preguntando por Twitter, oye, ¿quién está al volante de esta campaña? No paro de ver errores, errores garrafales, incluso errores premeditados, incluso me atrevería a decir, ¿no? Y hacía la coña de lo de Ángel Gabilondo en el mitin de Ayuso, porque es que las tres propuestas más sonadas de Ayuso, podría ser el Cendal, ¿no? La hostelería abierta y los impuestos bajos, son tres medidas que Gabilondo está proclamando a capa y espada en sus mítines. Entonces digo, joder, ¿le vas a comprar el programa Ayuso en tus propios mítines? Ahora también ha salido con el tema del bono transporte joven, que también lo llevan programa Ayuso, tanto para los jóvenes como para los mayores de 65 años. Es decir, es un poco una copia, vamos a llamar así, ¿no? de las medidas estrella de Ayuso, y que el principal partido de la oposición en este caso, aunque fue el que ganó las anteriores elecciones, eh, son sus proclamas también de campaña. Y luego también lo que venías comentando, lanza una propuesta y el mismo día, 3 horas más tarde, un ministro del equipo de gobierno lo desacredita, le desmiente y dice que no, que dice eso porque está en campaña. Joder, pero ¿quién está al volante de esta campaña? Por Dios, es que parece que quieren eliminar a Gabilondo por completo, es que no para de perder votos. Normal que se esté planteando un sorpaso de Más Madrid, porque es que no se puede, o sea, es que no casa la figura de Gabilondo en la campaña con pretender gobernar Madrid, o en este caso pretender ganarle a Ayuso. Y mira que todos mis respetos hacia Gabilondo, no tengo el placer de conocerlo, pero me parece una persona, en fin, culto, respetuoso, sensato, creo que tiene una visión clara de lo que debe ser la política práctica, pero por ejemplo esos cambios de opinión con respecto al pacto con la Iglesia, esa mirada al papel para decir, oye Pablo, tenemos 12 días para... Joder, tío, pero ¿quién está al mando de esta campaña? Y que además son esos bandazos que en política se castigan muchísimo, porque cuando la gente no sabe lo que tú realmente le estás vendiendo, elige otra opción que es más segura. Yo creo que una de las peores cosas que tú puedes demostrar en política es la incertidumbre a tu votante, es decir, que tu votante no sepa bien lo que vas a hacer. Ujú. Y eso está pasando con la campaña del PSOE. Cierto es que la situación era complicada de base porque al final el partido a nivel nacional se ha dedicado a criminalizar Madrid, a hacer de Madrid un lugar prácticamente que estaba fuera de la ley, que se estaba saltando todas las leyes relacionadas con la pandemia. Entonces, al madrileño yo creo que eso le ha dolido, y también el voto a Ayuso es un voto de reacción a toda esa presión que se ha ejercido sobre la Comunidad de Madrid en estos tiempos. Pero yo creo que sí que podrían haber hecho una campaña al menos digna, sabiendo que posiblemente pierdas si no gobiernes, pero por lo menos podrían haber hecho una campaña, Ujú. bueno, una cuestión, defender un poco lo que son los principios de la socialdemocracia. Quizás pues no vender tanto el sistema de impuestos bajos, aunque después haya muchísimas formas de refutar eso y demostrar que los impuestos bajos funcionan mucho mejor, pero decir, bueno, vamos a intentar que haya más coberturas sociales, que no simplemente en la salida de la pandemia se base en la economía libre, sino que hay que dar más ayudas, tal, un poco más de orden. No sé, había diferentes formas de intentar hacer una campaña un poco más fina, más elegante, sin tener que recurrir a esos bandazos. Y lo que también yo creo que a la gente le choca mucho es que con Pablo Iglesias ha pasado lo siguiente. El Gabilondo dijo al principio que no iba a pactar con este Pablo Iglesias, cuando hacía menos de 10 días Pablo Ujú. Iglesias era vicepresidente segundo del gobierno de un gobierno con el PSOE. O sea, que eso ya Efectivamente. te resta muchísima credibilidad. Pero es que encima, ahora en esta semana has dicho que vas a pactar con Pablo Iglesias porque se lo has dicho públicamente en un debate. Entonces, como que no tiene mucho sentido. Entonces, yo creo que por ese hueco de ese mar de incertidumbre se está colando Más Madrid, porque Más Madrid sí que tiene un programa claro y es un Ujú. programa muy sencillo, que es el programa de lo que es lo que se llama la izquierda caviar, que es un programa de izquierdas, pero con esos componentes ideológicos, tema de veganismo, tema de animalismo, tema de identidad sexual, etcétera, etcétera, pero saben hacerlo de una manera mucho más fina, porque Podemos eso lo hace de una manera bronca, pero ellos lo hacen de una manera civilina y con buen tono, que es lo La que cara amable, sí, sí. eso es, que es lo que hacía Manuela Carmena aquí en el Ayuntamiento de Madrid. Fue cambiando muchas cosas y el funcionamiento de muchísimos distritos como un laboratorio de ideas. De hecho, Chamberí funcionó como eso, porque hacían muchísimos consejos ciudadanos y eso,
para ir cambiando cosas que estaban establecidas de una manera en el pasado. Y esa izquierda sí que yo creo que va a tener bastante recorrido porque la gente joven cala mucho. Ujú. Porque la gente joven, por lo general, las personas jóvenes son tendentes a votar a la izquierda porque parece que te sientes mejor cuando votas a la izquierda, que eres mejor persona. Porque nos lo han vendido así. Y eso qué ocurre, que este tipo de izquierda es una izquierda muy agradable de votar, porque a Pablo Iglesias, el que ha sido de Podemos y lo ha votado, como que ya le da cierto reparo por esas incoherencias que se ven en su manera de vivir y en sus maneras de entender la política y también porque tiene una hemeroteca que demasiada poca factura le ha pasado. Pero esta izquierda es una izquierda mucho más amable, que aparentemente llega mucho más al consenso, al diálogo, pero que en el fondo trae la misma ruina que te trae la izquierda clásica, El lo que mismo pasa es que una programa. se tapa y la otra se tapa. Porque al Ujú. final lo que se ve es que las políticas de izquierda, con esas restricciones tan amplias en todos los ámbitos de la vida, desde el ámbito económico hasta el ámbito social, pues lastran mucho el crecimiento de las sociedades y de hecho las sociedades que más han crecido pues son las que están basadas en modelos de libertad, pues como todos conocemos, ejemplos como pues Singapur, ejemplos como la propia Estados Unidos, que también con todos sus defectos, pero es una sociedad en la que se ha crecido muchísimo gracias a ese tipo de políticas Ujú. y dentro de España pues el ejemplo de la Comunidad de Madrid, que era la quinta región y ahora es la primera gracias a ese tipo de medidas que favorecen que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos, que es donde mejor está. Efectivamente. De hecho, siguiendo con el tema de Gabilondo, a mí un candidato, yo no sé qué te parece a ti, pero a mí un candidato que continuamente tiene que estar diciendo, yo soy Ángel Gabilondo, no estoy teledirigido, no soy Sánchez, soy Gabilondo, hombre, te dice mucho, te dice muchísimo de lo que está haciendo su campaña. Y con respecto a Más Madrid, a mí me gustaría, o yo sigo esperando, que alguien me diga la diferencia a nivel de programa entre Unidas Podemos y Más Madrid. O sea, realmente ya sabemos que Mónica García es médico, pero Sí. más allá de esa diferencia, eh, poca veo. A nivel de programa, digo. Y no, no, a nivel programático son idénticos, porque al final son dos ramas del mismo árbol y al final esas diferencias ideológicas son más diferencias de formas que de fondo. Sí me gustaría hacer un apunte de lo que has comentado de Gabilondo. Gabilondo está incurriendo en un error que posiblemente ese libro lo conozcas, porque es uno de los libros más leídos en el mundo de la comunicación política, que es el de No pienses en un elefante de Lakoff. Entonces, Dios, Gabilondo Lakoff. eso es, Gabilondo está haciendo todo lo contrario, porque la COF lo que te dice en ese libro es que, oiga, si usted no quiere que la asocien una idea, no repita esa idea, diga toda la contraria para crear el marco mental contrario. Pues aquí él está haciendo lo opuesto a lo que diría la COF, que curiosamente a mí me sorprende cuando ese libro es un libro de referencia dentro del mundo del progresismo, porque al final él lo que vendía era cómo le podían ganar los demócratas a los republicanos las elecciones. Entonces, eso por una parte. Y después, a nivel programático de Más Madrid, a mí siempre me ha hecho gracia cómo la gente halaga muchísimo a Íñigo Errejón como una persona muy moderada, una persona que, bueno, que entiende la política de una manera mucho mejor que Pablo Iglesias. Yo siempre lo he dicho, yo prefiero a Pablo Iglesias porque a Pablo Iglesias lo veo de frente y sé más o menos por dónde me va a salir que a Errejón, porque Errejón va con ese tono y en el fondo te está colando las mismas propuestas. Y recordemos que Errejón pues, fue esa persona que dijo que gracias a Chávez en Venezuela se comía 3 veces al día. Pues ese tipo de políticas son las que Más Madrid también te puede implantar aquí, pero de una manera mucho más civilina sin que te des cuenta. Por eso yo muchas veces veo que tienen incluso más recorrido que Podemos yo creo que su tiempo está ya llegando a su fin. Sí, completamente. Siguiendo un poco por el chat, ¿vale, Miguel? Dujex nos dice, bueno, hablando de Gabilondo, imagino, es poner a un cordero rodeado de lobos. Pero Gabilondo es realmente una muy buena persona, se le ve, y les lo están ridiculizando. Creo que es una persona que no debería estar en el PSOE en 2021, porque la política del PSOE de estos últimos años no es el PSOE de toda la vida. ¿Vale? Nos dice también Victus, pero es propio panorama político el que ha perdido valores. Claro, el propio panorama político el que ha perdido valores y respeto. O el de vamos a bajar los impuestos y que la ministra Montero salga diciendo luego que los van a subir y aumento de sucesiones, patrimonio en Madrid, etcétera. Bueno, sí, un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Que las contradicciones en las que se está enfrentando son brutales. Es que son brutales. Y luego que su propio partido sea el que salga
en rueda de prensa y que lo desmienta o que lo desacredite diciendo que, bueno, es que sí, que dice cosas porque está en campaña, joder, me parece un poco un despropósito, ¿no? Ya que me vas a mentir, miénteme entero, pero no que salga tu propia ministra diciendo que no, que es que está en campaña, que dices tonterías simplemente. O me parece una falta de respeto hacia su persona. Y has mencionado a Iglesias y no quiero dejar de aprovechar esta ocasión para bueno, ya que sacamos Hemeroteca de Iglesias, vamos a sacarla completa. Él estaba en contra, ¿no?, de la casta esta tan famosa del significante vacío, ya que has mencionado a George Lakoff, mencionemos al filósofo político de cabecera de Podemos, que es Ernest Laclau, ¿no?, con el famoso significante vacío, ¿no?, esa configuración de conceptos en el imaginario colectivo, ¿no?, por ejemplo, como la casta, ¿no? También estaba en contra de las puertas giratorias y ha salido a relucir recientemente en la prensa que, bueno, Iglesias ha negociado con Roures un programa de televisión para, bueno, finiquitar su carrera política y comenzar a lo que él se quiere dedicar, ¿no? Al show mediático, que es lo que él hace en política, pero bueno, esta vez como profesional del sector. Entonces, bueno, ¿qué te parece este último hecho? Pues mira, yo te voy a decir una cosa que incluso pueda ser polémica o bueno, no polémica, pero que igual a alguno le sorprenda. Yo, a Pablo Iglesias siempre ha sido un político al que he admirado por varias virtudes que tiene. Y una de ellas, aparte de la capacidad que tiene de transmitir y de mover a su electorado, también es la valentía y el arrojo que ha tenido en ciertas situaciones para, pues, decir, pues venga, yo soy vicepresidente del gobierno, ahora cojo y me presento a las elecciones de Madrid, porque él se ve que disfruta con esto. Y eso es una de las grandes capacidades que tiene Pablo Iglesias y que le ha hecho sobrevivir al frente de Podemos después de todo lo que ha pasado, después de haber traicionado esos principios fundacionales de lo que supuestamente iba a ser Podemos, etcétera, etcétera. Yo ya te digo, si Iglesias no tuviese la posibilidad de gobernar, a mí siempre me haría esta gracia que existiese como político porque creo que le aporta al panorama político una diversión que hasta ahora no estábamos acostumbrados. Y de hecho, esas sesiones de control del gobierno con Teodoro García Gea preguntándole y él respondiendo a Ujú. Teodoro y esos toma y daca que había, la verdad que eran bastante divertidos y que yo reconozco que los voy a echar de menos. Incluso recordemos cómo empezó Pablo Iglesias, que ahora se entiende también cuál puede ser su final. El boom de Pablo Iglesias es Plató. en Intereconomía, que es Ujú. en el programa El Gato al Agua, un programa muy, muy de derechas, en el que se encuentra, entre otros muchos, con Federico Jiménez Los Santos y tienen una discusión brutal. Y a partir de ahí él se empieza a ser famoso. Él por aquel entonces creo que era o becario o profesor asistente, una cosa así en la Complutense, y ya empieza a hacerse famoso y a engrandecerse su figura. Después de ahí da el salto a la sexta noche y empieza como tertuliano independiente y ya después al poco tiempo se funda Podemos. Entonces yo creo que su final es merecido, si es que así parece ser, que como todo indica que acabará en algo diferente, pero que más allá de todo eso, pues sí que creo que él tiene unas virtudes políticas que muchos otros políticos deberían de aprender ese arrojo y esa valentía. Eso sí, no aprender de él su forma de concebir la política y su forma de aplicar sus principios políticos. Porque yo creo que lo que también le ha restado muchísima credibilidad es el criticar todo aquello que él ahora hace. Entonces, pues yo no sé qué es lo que pasará a estas elecciones, pero yo a él no lo veo madrugando todos los días para ir a la Asamblea de Madrid, para encima recibir en las sesiones de control los zascas de Ayuso, de Monasterio, etcétera, etcétera. O sea, yo la verdad que creo que él incluso ni tomará el acta, es la sensación que a mí me da, y acabará pues eso en un plato televisivo, que es lo que a él siempre le ha gustado, porque él lo decía, él siempre en todas las entrevistas decía, a mí darme los medios y yo ya veré qué es lo que hago. No darme la consejería, a mí eso no me importa, a mí me interesa la tele. Y él sí que tiene ahí una concepción pues, más de Gramsci y eso de la política, de que al final los medios de comunicación y la propaganda es lo más importante en política. Sí, bueno, un enfoque bastante ortodoxo, ¿no? Pero bueno, sí, tiene su sentido porque al final es la forma de llegar a la población de una forma no activista, digamos, en el sentido más pragmático de la política, sino de un sentido indirecto, ¿no?, de la política. Al final, si controlas los medios, controlas también incluso a la audiencia, ¿no? Eso puedes manipular a tu gusto en ese sentido y creo que al final es el final de Pablo Iglesias. O sea, al final se conecta con el principio, un poco
digamos, un final bastante poético, ¿no? El de Pablo Iglesias. Tampoco lo veo en la oposición, no lo veo en un rinconcito de la Asamblea de Madrid, porque ahí no va a tener el protagonismo que él le gusta y además ya queda constatado que lo de gestionar no va con él. Yo siempre he tenido, y lo admito, he tenido en ciertas facetas de mi vida admiración, no política, sino intelectual por Pablo Iglesias. Me parece un orador fantástico, me parece un gran debatiente y esto tú y yo sabemos Sí, por eso yo un siempre poquito de esto. lo he valorado. Sí, Y creo, dime. no, simplemente que conforme a lo que estabas diciendo, también lo que se ha demostrado en esta pandemia es que por mucho que tú controles los medios de comunicación, que realmente casi todas las televisiones de alguna forma están más en el lado de la izquierda que de la derecha, pero cuando tú tienes una falta de gestión y un desastre total de cómo están funcionando las administraciones, cómo está funcionando el encarar esta pandemia, pues eso te lastra mucho en tu voto y ahora se va a ver. Y aparte también hay una segunda cuestión, que es que ahora mismo el programa de la izquierda es lo que decíamos, no está tanto enfocado a resolver los problemas de los ciudadanos, sino a crear marcos ideológicos que te muevan el voto más por cuestiones sentimentales que por practicismo táctico y por que te quieran resolver los problemas de tu vida. Entonces, yo creo que esta pandemia y estas elecciones van a poner a la izquierda frente al espejo. Ujú. Vale, me gustaría, estas charlas son dos bloques, este es el bloque más largo y luego un segundo bloque mucho más dinámico y cortito. Me gustaría acabar este bloque un poco de buen rollo, ¿no? Recordaba un discurso de tu compañero Diego Gago en el Congreso de las Nuevas Generaciones, como invitó a Omar y a Manuel de Juventud Socialistas y de Juventud de Ciudadanos, y proclamaba, ¿no? Esa concordia, ese consenso más allá de la disidencia política e ideológica. Y a mí me gustó muchísimo porque yo soy de los que entiende la política como no como una confrontación de ideas tal cual, sino una confrontación de ideas para qué, ¿no? O sea, no la confrontación de ideas por el hecho de que somos diferentes, sino, oye, vamos a confrontar para construir, ¿no? Creo que es la forma de entender la política, no la del show mediático. Yo soy de los que piensa que está muy bien que Pablo Iglesias y Teodoro se den zasca y tal, pero yo soy de los que piensa que la política debe ser aburrida. Creo que la política, cuando no es aburrida, es que hay un problema de base. Y en ese sentido, te quería preguntar, ¿las generaciones futuras de la política vienen con mayores aires de consenso y concordia que las que están? ¿Hay esperanza para poder enterrar este hacha de guerra constante en política? Yo creo que esto depende muchísimo de la persona. Bueno, lo primero, mandar desde aquí un abrazo fortísimo a Diego Gago, al que has citado, una persona que en todo este proceso del Congreso, de la conformación del equipo de Bea Fanjul, ya tenía la suerte de conocerlo, pero la verdad que conmigo se ha portado genial y siempre me ha mostrado un cariño y ha estado ahí detrás para aconsejarme en muchos momentos. Así que la verdad que le mando un abrazo muy fuerte desde aquí. Y ese discurso que él hacía, yo creo que representa lo que todo el mundo quiere que sea la política, que es esa suma de diferentes ideas, de diferentes puntos de vista y de formas distintas de ver la sociedad, pero que al final convergen en un mismo objetivo, que es solucionar los problemas de las personas. ¿Qué ocurre? Que yo desde pequeño, a mí siempre ha habido una frase que me ponía un poco nervioso, que era lo de dos no pelean si uno no quiere, porque esa frase lleva una trampa. Si uno quiere, al final acabas peleándote con él porque te hace tanto la puñeta que de alguna forma tienes que racionar porque si no te come. Y yo creo que eso es lo que pasa ahora en la política. Dos no pelean si uno no quiere, no, porque la moderación y la confrontación son dos cosas que simplemente con que haya personas que les gusta la confrontación ya se cargan toda la moderación y todo el consenso que pueda haber. Por eso te digo que depende de las personas. Entonces, yo creo que si en los partidos políticos hay personas como Diego Gago, como la propia Bea Fanjul, que aunque tiene otro tipo de discurso, pero también en el fondo, ella es una persona que siempre respeta al adversario, que siempre entiende que cada uno tiene un punto de vista distinto de ver las cosas y que lo importante es que todo el mundo busque solucionar problemas, y ella al final, pues muchos de sus mejores amigos tienen ideologías totalmente distintas a la que ella puede tener. Lo que pasa es que ella es una persona que defiende sus valores y sus convicciones de una manera vehemente, como me puede pasar a mí o le pasan a otros compañeros. Pero si hay gente como ellos, si hay gente como el propio Omar, al que no tengo la suerte de conocer, pero que
todo el mundo me habla bien de él y sé que tiene buen trato con Bea y con Diego, que al final son los dos referentes de la juventud dentro del Partido Popular, pues creo que las cosas irán bien. Pero si hay personas como Pedro Sánchez, si hay personas como Pablo Iglesias, que se les ve que les gusta la confrontación y que viven de la confrontación, pues será muy difícil que en un futuro las cosas se den de una manera diferente a la que hay ahora. Y también los medios de comunicación, a los que yo aprecio muchísimo y creo que cumplen una función social excelente y con los que yo colaboro muy habitualmente, tienen también una responsabilidad muy fuerte en este tema, porque al final son los que transmiten los mensajes y si ellos generan mensajes potentes y mensajes que creen crispación y que creen confrontación, pues al final lo que generan es en la calle que se vea lo mismo que se ve en la pantalla. Ujú. Así es, comparto al completo tu visión. Creo que al final va a formar parte mucho de la personalidad de las personas que estén al frente de las portavocías, incluso de la estrategia de los partidos, pero pienso que se debe echar ese hacha al suelo. Pienso que debemos hacer esto un poquito más aburrido, un poquito más solo, ¿eh? Tampoco pido que esto sea un cementerio, pero sí es verdad que debería ser un poco más aburrido dejar tanto titular todos los días, esa ansiedad por sacar un zasca en Twitter. Vamos a hacer esto un poquito más serio. Creo que la política sí lo merece, y o al menos a las personas que somos unos apasionados de la política lo entendemos así. Y creo que es bueno que las nuevas generaciones tengan este discurso. Ojalá Diego y compañía lo mantengan, que estoy seguro que su intención es mantener ese tipo de discurso, y ojalá no salgan personajes como los que hay algunos en el Congreso que provocan que no solo uno, sino que varios se, se cabreen y se enfaden y creen conflicto. Miguel, finalizado este primer bloque, pasamos también al segundo de una forma muy rapidita para ir finiquitando, ¿vale? Ya vamos a relajarnos mucho más. Si no estás más relajado, te va a relajar el doble, ¿vale? Te pongo un contexto y dejo pasar a Alejandro para que te presente el siguiente juego, ¿vale? Estamos viviendo en pandemia, ¿no? Y hace, pues bueno, escasamente un año, ¿quién lo iba a decir, ¿no? Entonces, ¿quién nos iba a decir, o quién nos podría decir, o quién nos podría negar, mejor dicho, que el año que viene podamos estar en otra pandemia? Pero una pandemia zombie. Entonces, el juego es el siguiente. Y ahora, Alejandro, no sé si estará poniendo ya el videojuego. Le doy paso a él para que te explique un poco lo que tienes que hacer ahora, ¿vale? Yo es que ahora mismo no estoy viendo justo la pantalla, o sea que... Cuando quieras. Pues nada, Miguel, ya lo ha comentado Alberto, ya te ha hecho un breve resumen de lo que resulta este juego. Tenemos 4 roles, 4 situaciones, 4 personajes a los que les vamos a poner nombre y apellido. Tendríamos al héroe, al valiente, al que va a sufrir las consecuencias de un ataque, al que va a anteponer su vida para proteger a los demás. Por eso, héroe o heroína. ¿Vale? O mártira, como dirían algunas. O mártire. Tenemos al manita, al personaje polifacético, al MacGyver del grupo. Tenemos por otro lado al traidor o al mentiroso. Y luego, en contrapartida, tenemos al tipo duro, al que se pone, al que dice aquí estoy yo y que me echen de comer aparte. Pandemia zombie, ¿eh? O sea Vale. que... ojito. Entonces tengo que elegir perfiles políticos que encajen Per- con este. Personajes en general, personajes que tú consideres que pueden encajar dentro del perfil Si son de cada políticos, mejor, personaje. ¿eh? Si son políticos, pues. Vale, vale, pues vamos a tirar de políticos. Vamos a irlo rellenando. El héroe mártir lo tengo muy claro que sería Isabel Díaz Ayuso, porque creo que ha sido la heroína de esta pandemia y al final ha sido la persona que la han martirizado desde la izquierda, pero ha salido convertida en heroína. Así que ahí lo tenía muy claro. El traidor mentiroso también lo tengo muy claro, que sería Pedro Sánchez. Eso lo tengo bastante claro. Y no es que le esté llamando mentiroso porque sea una percepción mía, sino porque si uno mira la hemeroteca, pues vemos muchas cosas que nos ha dicho que después no eran ciertas.
y muchas promesas que ha hecho que después ha traicionado. Desde el simple hecho de pactar con Pablo Iglesias hasta, pues bueno, todas estas cosas de la pandemia que hemos estado viendo, desde las mascarillas hasta que esto no iba a llegar a ningún lado, en fin, pues todos sabemos de lo que hablo. Después vamos a ver, manitas polifacético, pues aquí tendría 3 personajes y tengo que elegir uno, y creo que al final apostaré por el último que os diré. Yo creo que los manitas polifacéticos han sido los que han gestionado esta pandemia o los que han propuesto cosas alternativas. Entonces, te diría, por ejemplo, pues Juanma Moreno, que ha estado gestionando la pandemia y también se ha enfrentado a muchas formas de ver la pandemia, pero también Almeida podría ser también un manitas polifacético, porque también ha sacado lo mejor de sí mismo en situaciones límite, desde una pandemia hasta una nevada brutal que dejó a la ciudad de Madrid totalmente aislada. Y después también... A media España. Sí, pero una ciudad tan grande como Madrid, totalmente, que parecía eso, que había venido una hecatombe zombie o que era el fin del mundo. Pero también te diría, como manitas polifacético, a Pablo Casado, porque creo que es el gran olvidado de esta pandemia, porque ha sido una persona que durante toda la pandemia, si uno va analizando todas las intervenciones que ha hecho en el Congreso, ha ido proponiendo cosas que si el gobierno nos hubiese hecho caso o le hubiese hecho caso, ahora mismo incluso no haría falta prorrogar ese estado de alarma, que aunque dicen que no lo van a prorrogar, a mí me da la sensación que lo van a acabar prorrogando porque no hay una alternativa. Si se hubiesen puesto en marcha esas leyes orgánicas que proponía Pablo Casado y que daba el apoyo, si se hubiese hecho ese pacto Cajal por la sanidad, si se hubiesen puesto en marcha todas esas medidas que se pedían desde el Partido Popular y que fue pidiendo Pablo Casado, las cosas serían desde otra forma. Y él ha abarcado todos los ámbitos. Ha estado luchando por la educación en el tema de la ley CELA, que nos la han colado, dio la batalla por la eutanasia, dio la batalla también por todos aquellos temas que han ido saliendo durante la pandemia. Entonces yo te diría que el más polifacético para afrontar una hecatombe zombie sería Pablo Casado. Pablo Casado a la una, Pablo Casado a las 2, Pablo Casado... Bueno, y nos queda el tipo duro del grupo. Pues... O la tipa dura. En este caso, a muchos les va a sorprender la respuesta, pero creo que voy a poner en tipos duros a Almeida. Y os explicaré por qué. Porque al final, aunque pueda parecer que no es tan duro,